La noche del 10 de mayo de 1941, la abadía de Westminster se recorta contra un cielo teñido de naranja por las bombas incendiarias. Por encima de los tempames, cerca de 500 bombarderos alemanes zumban en la oscuridad. Sus motores humo emiten un estertor agonizante que los londinenses conocen muy bien. Al amanecer, uno por cada 136 civiles estaría muerto. La Cámara de los Comunes, unas ruinas humeantes y las defensas nocturnas de Gran Bretaña. Habían logrado derribar exactamente 33 aviones, una patética tasa de intercepción del 7% que hizo que el mariscal del aire Chulto Douglas quisiera golpear una pared. Aquí está la parte enloquecedora. La RAF tenía combatientes brillantes. El caza de proa llevaba 4 cañones de 20 milímetros y 6 ametralladoras. Suficiente potencia de fuego para destrozar un mango. Alto 111 en segundos. Los escuadrones estaban preparados en todo el sur de Inglaterra. Pilotos abrochados, motores calientes. Sin embargo, noche tras noche rugían en la oscuridad y no encontraban nada. Absolutamente vi todo. Las corrientes de bombarderos alemanes cruzaron el canal sin ser molestadas mientras los cazas británicos daban vueltas inútilmente, quemando gasolina y esperanza a partes iguales. El problema no era el coraje ni el equipo. Era física. Los ojos humanos, por magníficos que sean a la luz del día, se vuelven casi inútiles en la oscuridad. Los bastones de la retina necesitan aproximadamente 30 minutos para adaptarse completamente a las condiciones nocturnas. E incluso entonces, apenas se puede detectar otro avión más allá de media milla a menos que esté convenientemente iluminado por luces de búsqueda o cruce frente a la luna. Las tripulaciones de los bombarderos alemanes lo sabían íntimamente. Navegarían bajo el resplandor de las ciudades en llamas, dejarían caer sus cargas y desaparecerían en el vacío antes de que cualquier caza nocturno pudiera acercarse al alcance visual. Los controladores de tierra lo intentaron todo. Las baterías de luces de búsqueda enfocarían a un bombardero, docenas de rayos convergerían en un solo avión y luego transmitirían por radio al caza más cercano. Suena brillante en teoría. En la práctica, el bombardero simplemente se alejaría en picado, mientras que el piloto del caza, con la visión nocturna completamente arruinada por el resplandor, pasaría 10 minutos parpadeando para alejarse de las imágenes violetas. Para cuando sus ojos se reajustaran, la tripulación alemana estaría a medio camino de regreso a Francia, probablemente fumando y riéndose. Los primeros equipos de radar ofrecían esperanzas, pero en 1941 eran bestias primitivas. Las estaciones base en cadena podían detectar incursiones entrantes y proporcionar rumbos aproximados, pero no podían guiar a un caza hacia un objetivo específico. Las antenas eran enormes instalaciones fijas, inútiles para rastrear aviones individuales con precisión. Existía un radar aerotransportado, sí, pero los primeros equipos AIMK-4 instalados en los cazas de proa tenían un alcance efectivo de apenas 3 millas y un alcance mínimo de 400 pies. Eso significaba que incluso si tenías la suerte de detectar un bombardero, aún tenías que cerrar ese último cuarto de milla usando nada más que tus globos oculares. En plena oscuridad frente a un avión negro que viajaba a 200 millas por hora, las matemáticas fueron brutales. Una intercepción típica se desarrollaría así. Vectores de control terrestre debidos a un radio de 5 metros de una corriente de bombarderos. Su operador de radar detecta un contacto a 2 millas. Te acercas a media milla, pierdes el contacto con el radar porque estás demasiado cerca y ahora estás escaneando desesperadamente la oscuridad en busca de una imagen. Pero aquí está el asesino. El artillero dorsal alemán te ha estado esperando. En el momento en que tu silueta aparece contra el cielo ligeramente más claro, abre fuego. Rondas trazadoras, caminando hacia su cabina. Te rompes con fuerza, pierdes tu objetivo y el bombardero escapa hacia la noche mientras maldices a todos los dioses jamás inventados. La primavera de 1941 dio paso al verano. El Blitz terminó oficialmente, pero los bombarderos alemanes todavía rondaban los cielos británicos. La RAF necesitaba algo radical. Necesitaban a alguien dispuesto a pensar de lado, a cuestionar las suposiciones que todos los demás tomaban como evangelio. Necesitaban, aunque aún no lo sabían, un físico con reputación de tener ideas tan descabelladas que tal vez funcionaran. El líder del escuadrón, John Cunningham, entendió la paradoja mejor que la mayoría. A finales de 1941, se había convertido en el as de combate nocturno más exitoso de la RAF, con 20 muertes confirmadas, y cada uno de ellos le había enseñado la misma cruel lección.
Las condiciones que te permiten ver al enemigo también permiten que el enemigo te vea a ti primero. Las noches de luna llena fueron las mejores y las peores simultáneamente. Bajo una luna brillante, la silueta de un bombardero podría ser visible a 1000 metros, a veces más si lo captas cruzando frente a formaciones de nubes. Cunningham podía acechar a un Dornier 17 cerca del campo de tiro y disparar sus cañones antes de que la tripulación supiera que había llegado la muerte. Suena ideal, ¿no? Excepto que todos los artilleros de retaguardia alemanes al mando de los bombarderos habían recibido un entrenamiento idéntico. Observe el cielo más claro detrás y debajo. Ahí es donde aparecerá el caza RAF Knight. La geometría del combate nocturno favoreció al defensor por un margen aterrador. Imagina que estás cazando un Jankla a 15.000 pies. Te estás acercando desde abajo y detrás de la clásica posición de ataque del caza. Pero el bombardero se encuentra entre usted y el cielo, que incluso en la noche más oscura contiene algo de luminancia residual de las estrellas, la luna o el brillo atmosférico que nunca desaparece del todo. Su avión, mientras tanto, es una forma negra contra la tierra aún más negra que se encuentra debajo. El artillero vententral del bombardero, el pobre tipo que yace boca abajo, tiene una visión clara de cualquier cosa que se acerque desde abajo. Él ve tu silueta a 800 yardas. Aún no lo has visto. Abre fuego a 600 metros. Todavía estás escaneando, entrecerrando los ojos, esperando vislumbrar a tu objetivo. Cuando detectas al bombardero a unos 400 metros, las balas trazadoras ya están devorando tu ala. El artillero dorsal se ha sumado ahora a la fiesta. 2 ametralladoras MG-15 de 7,82 ppm que disparaban 1000 disparos por minuto entre ellas. Tus ventajas, velocidad, maniobrabilidad y potencia de fuego superior no significan absolutamente nada si mueres antes de poder emplearlas. Los aficionados a la investigación operativa en Fighter Command ejecutaron los números a través de máquinas calculadoras y obtuvieron estadísticas deprimentes. En condiciones de luz de la luna, los artilleros alemanes lograron la primera detección en aproximadamente el 70% de los encuentros. El piloto de la RAF detectó su objetivo primero solo el 30% de las veces, generalmente cuando atacaba desde adelante o desde un costado, posiciones que eran casi imposibles de lograr dadas las limitaciones de la interceptación controlada desde tierra. La relación entre muertes y pérdidas refleja esto. Por cada 5 bombarderos destruidos, la RAF perdió 2 cazas nocturnos. Matemáticas insostenibles cuando ya te superan en número. Los pilotos intentaron todos los trucos del manual. Algunos se acercaron con la luna detrás de ellos, esperando que el resplandor cegara a los artilleros enemigos. De vez en cuando funcionaba, normalmente no. Las tripulaciones alemanas simplemente apartaron la vista de la luna, dejaron que sus ojos se acostumbraran y luego escanearon los cuadrantes más oscuros. Otros intentaron ataques por popa directamente desde atrás, presentando la silueta más pequeña posible, pero la velocidad de aproximación se volvió problemática y el ángulo de aproximación le dio al artillero trasero de los bombarderos un excelente campo de tiro. Los pilotos más inteligentes aprovecharon la cobertura de nubes y se lanzaron fuera del mercenario a corta distancia. Brillante cuando las nubes cooperaban, inútil en noches despejadas, cuyas leyes eran precisamente las condiciones en las que realmente se podía ver lo suficientemente bien como para luchar. El tiempo se convirtió en una lotería enloquecedora. Los cielos nublados mantuvieron en tierra a los bombarderos alemanes, pero también hicieron que las intercepciones de la RAF fueran casi imposibles. Los cielos despejados trajeron fuertes ataques, pero convirtieron a cada caza nocturno en un objetivo en el momento en que se acercaban al campo de tiro. Algunas tripulaciones comenzaron a atacar desde arriba, a pesar de todos los manuales tácticos, gritando contra ello. Al menos podrías ver las superficies superiores de los bombarderos contra el suelo oscuro de abajo. Excepto que ahora estás recortado contra el cielo más claro para cada artillero de la formación, volando hacia los dientes de un fuego defensivo concentrado. La tasa de deserción de los pilotos que intentaban esto rayaba en el suicidio. Lo que la RAF necesitaba desesperadamente era una manera de cerrar esa brecha letal. Esos últimos 600 metros donde los artilleros alemanes tenían todas las ventajas. Necesitaban permanecer invisibles mientras cazaban. Necesitaban imposiblemente borrarse del cielo. Jeffrey Pique no estaba precisamente enojado. Simplemente estaba operando en una longitud de onda diferente a la de todos los demás en el cuartel general de operaciones combinadas, mientras otros estrategas discutían movimientos de tropas y bombardeos navales.
Pique descarrilaría las reuniones con propuestas para construir portaaviones a partir de hielo o entrenar comandos para luchar sobre patines. Lord Mountbatten lo toleró porque aproximadamente una idea de cada 10 resultó brillante. Los otros 9 simplemente incomodaron a la gente. Marzo de 1942. Pique, encorvado sobre su escritorio en Richmond Terrace, garabateando cálculos en cualquier papel que tuviera a mano. Sobres, agendas de reuniones, alguna vez memorables en el reverso de un manifiesto de envío clasificado. Llevaba semanas obsesionado con el problema de los cazas nocturnos. Cada enfoque convencional asumió la misma línea de base. Los aviones son objetos oscuros que se hacen visibles sobre fondos más claros. ¿Qué pasaría si invirtieras esa suposición? ¿Qué pasaría si en su lugar hicieras que el avión coincidiera con el fondo? La idea no era del todo original. La naturaleza lo había descubierto hace millones de años. Ciertos peces de aguas profundas poseen fotosensores, órganos productores de luz en la parte inferior que coinciden con el tenue brillo que se filtra desde la superficie. Los depredadores que miran hacia arriba no ven ninguna silueta, solo una luminosidad uniforme. El pez efectivamente desaparece. Pique había leído sobre esto en una revista de biología marina tomada prestada de la Biblioteca de Londres. Si la evolución pudo lograrlo con células modificadas, seguramente la ingeniería británica podría replicarlo con lámparas eléctricas. Su memorando aterrizó en los escritorios del Ministerio del Aire como una granada. Propuesta de eliminación de siluetas de aeronaves mediante iluminación frontal. El título por sí solo provocó sorpresa. El contenido hizo que la gente tomara aspirinas. Pique argumentó que los cazas nocturnos aparecían como formas oscuras porque bloqueaban la luz del cielo detrás de ellos. Solución: monte lámparas de alta intensidad en los bordes de ataque, el morro, los frentes de las alas y los capós de los motores del avión, calibradas para que coincidan con la luminancia de fondo. El avión brillaría lo suficiente como para igualar el brillo natural del cielo cuando se lo viera desde adelante. Sin parche más oscuro, sin silueta, invisibilidad óptica. Las objeciones llegaron de inmediato. Las lámparas no harían que el avión fuera más visible, no menos. La respuesta de Pique resumaba con descendencia. Solo si no se comprende el principio del contrasombreado adaptativo, explicó pacientemente, como si se dirigiera a un niño lento. Los ojos humanos detectan el contraste, no el brillo absoluto. Un avión negro contra un cielo gris crea un contraste enorme, visible al instante. Un avión brillando exactamente con la misma luminosidad que el cielo detrás de él, sin contraste, invisible. Alguien señaló que el brillo del cielo varía constantemente. Altitud, hora de la noche, fase lunar, nubosidad, cada variable cambiaba la luminancia objetivo. Pique lo había previsto. Las lámparas necesitarían controles de intensidad variable ajustados por el piloto según las condiciones. No es elegante, pero sí viable. Además, bastaría con un ajuste aproximado. No necesitabas una combinación perfecta, solo lo suficientemente cerca como para eliminar la silueta nítida en la que confiaban los artilleros enemigos. El Ministerio del Aire se mostró escéptico. Los recursos eran increíblemente escasos. Cada chelín gastado en el plan de iluminación de Pique significaba uno menos gastado en el desarrollo de rádares o en la producción de aviones. ¿Por qué apostar por una teoría excéntrica cuando las soluciones convencionales parecían prometedoras? El nuevo radar AI-MEC 8 podría detectar objetivos a 4 millas. Seguramente mejorar el radar tenía más sentido que montar luces de colores en los cazas. Pero Pique tenía un aliado, el comandante de ala Derek Jackson, un oficial de la RAF que también era espectroscopista. Jackson entendía la fotometría, la adaptación de luminancia y la física de la visión humana. Realizó correctamente los cálculos de Pique y volvió asombrado. La teoría era sólida. No solo plausible, sino realmente sensato. Jackson tenía suficiente credibilidad como para obligar a una segunda mirada. En junio de 1942, Pique había conseguido una financiación limitada para las pruebas preliminares. No mucho, lo suficiente para que un pequeño equipo del Centro de Investigación de Telecomunicaciones pueda simular un sistema prototipo. La designación oficial del proyecto fue iluminación difusa en el aire. Los pilotos inmediatamente lo apodaron la locura de Pique. El nombre que finalmente prevaleció llegó más tarde, tomado de una canción de vodevil estadounidense sobre un personaje que poseía el poder de la invisibilidad.
Sheudi se ilumina como en ¿Quién nos ataca? Sheudi. ¿No lo ves? El equipo de ingeniería de TR de Ford contemplaba su tarea con una mezcla de fascinación y desconcierto. Esperaban espejos, una inteligente disposición de superficies reflectantes que harían rebotar la claraboya alrededor del avión. En cambio, las especificaciones de Pique exigían lámparas de filamento de tungsteno, riostatos y mediciones fotóricas precisas. Esto no era un camuflaje en el sentido tradicional. Esta era una contrailuminación activa y violaba todos los instintos entrenados en ellos acerca de hacer que los aviones fueran menos visibles. Esto es lo que lo hizo tan contradictorio. Durante siglos, el camuflaje militar había significado oscurecer las cosas. Pintura opaca, colores oscuros, que absorben la luz en lugar de reflejarla. Precisamente por esta razón los bombarderos nocturnos fueron pintados de negro mate. La idea de hacer un avión más brillante para ocultarlo parecía una auténtica locura para la mayoría de la gente. Pero la física era irrefutable una vez que se entendía cómo la visión humana detecta realmente objetos en condiciones de poca luz. El ojo humano no ve objetos. Ve contraste. Su retina compara el brillo de áreas adyacentes e informa las diferencias a su cerebro. Un avión oscuro contra un cielo más claro crea un gradiente de luminancia pronunciado. Ese borde, ese límite entre diferentes niveles de brillo es a lo que se aferra su sistema visual. Elimina el degradado y el límite desaparece. El objeto efectivamente deja de existir en lo que respecta a tu percepción. El equipo necesitaba cuantificar exactamente qué tan brillantes debían ser las lámparas. Demasiado oscuro y el avión permanecerá más oscuro que el fondo, aún visible. Demasiado brillante. Y crearías una baliza brillante que los artilleros alemanes podrían detectar a kilómetros de distancia. La respuesta está en una cuidadosa medición fotométrica. Utilizando sensibles medidores de luminancia, midieron el brillo del cielo en diversas condiciones. Noche despejada con cuarto de luna aproximadamente 0,02 candelas por metro cuadrado. Nublado con resplandor terrestre de las ciudades 0,0101 candelas. La luz de la luna brilla hasta 0,1 candelas. Las propias lámparas plantearon desafíos fascinantes. Las luces de navegación estándar de los aviones eran demasiado brillantes y estaban diseñadas para ser visibles a varias millas. Lo que Pique necesitaba eran fuentes de baja intensidad que pudieran atenuarse con precisión. Los ingenieros se decidieron por luces de aterrizaje modificadas con transformadores variables. Cada lámpara se montaría al ras del revestimiento del avión en las superficies orientadas hacia adelante, el cono de la nariz, los bordes de ataque de las alas, los elementos necesarios del motor y los cubos de las hélices. Pero aquí es donde se volvió realmente inteligente. Las luces solo funcionaban cuando se veían desde ángulos específicos. Si te acercas al avión desde un lado o desde atrás, verás las lámparas como puntos brillantes, lo que en realidad hace que el avión sea más visible. El sistema solo proporcionaba invisibilidad cuando el artillero enemigo miraba directamente al caza que se acercaba, lo que afortunadamente era exactamente el escenario que importaba. Los artilleros traseros alemanes que escanearan detrás y debajo de su bombardero mirarían directamente a las luces delanteras, que desde su perspectiva coincidirían perfectamente con la luminosidad del cielo detrás del caza. En octubre de 1942 se realizaron las primeras pruebas en banco. Los ingenieros montaron un conjunto de lámparas en una plataforma móvil en un colgador oscuro mientras los observadores se posicionaban a distancias medidas. Las lámparas fueron energizadas y ajustadas. A 30 candelas por metro cuadrado, demasiado brillante, la plataforma brillaba como una pequeña constelación. Bájelo a 10 candelas, todavía visibles. Más abajo, a 0,05 candelas, sucedió algo notable. Un observador informó que la plataforma simplemente había dejado de estar allí. La detección de bordes que normalmente delineaba los objetos había fallado. El cerebro, al no recibir señal de contraste, llenó el espacio con un tono de cielo uniforme. Trasladaron las pruebas al aire libre en las noches sin luna. Un bombardero Wellington, obsoleto como avión de primera línea pero perfecto para trabajos experimentales, permaneció en el aeródromo mientras los técnicos instalaban conjuntos de lámparas. Los observadores caminaron hacia él desde 500 metros en la oscuridad y sin lámparas, claramente visibles a 300 metros como una masa más oscura con las lámparas correctamente ajustadas. Nada. Incluso a 100 metros, los observadores informaron que no podían determinar dónde comenzaba el avión y terminaba el cielo.
El Wellington sobrevoló la pista de Donfort la tarde del 15 de noviembre de 1942, con sus motores Pegasus, luchando contra el peso adicional del equipo experimental. El teniente de vuelo Peter Olver estaba sentado en el asiento de la derecha, profundamente poco convencido de que atornillar lámparas a un avión lograría algo excepto convertirlo en un objetivo más fácil. En la posición trasera, el líder del escuadrón Harold Batten operó los controles Rheostat, listo para ajustar la intensidad de la lámpara según las instrucciones de Olver. El protocolo de prueba fue sencillo. Ascender a 8.000 pies, volar en rumbo recto mientras un avión de persecución se acercaba desde varios ángulos y distancias. El equipo de persecución informaría los rangos de visibilidad. Bastante simple, excepto que todos los involucrados esperaban que el Wellington brillara como un árbol de Navidad en el momento en que esas lámparas se energizaran. Batten presionó el primer interruptor. 6 lámparas en el conjunto de la nariz cobraron vida, cada una de las cuales producía aproximadamente 0,0303 candelas por metro cuadrado. Olver se preparó, esperando que un resplandor cegador inundara la cabina. En cambio, nada cambió. Las lámparas estaban tan cuidadosamente calibradas y dirigidas hacia adelante que incluso desde el asiento del piloto, a solo unos metros de distancia, no producían ninguna iluminación perceptible dentro del avión. Toda su producción se proyectó hacia adelante y ligeramente hacia afuera en la línea de visión del observador. La radio crujió. El caza de proa de persecución estaba posicionado a 3.000 yardas por popa, ligeramente por debajo. Posición de disparo perfecta para el artillero defensivo de un bombardero alemán. Se oyó la voz del piloto. Aproximación inicial ahora. No puedo verte todavía. Apoyar. Pasaron 30 segundos. 2000 años. Contacto visual aún negativo. Tus luces de navegación están apagadas. Correcto. Olver confirmó. Todo, excepto las lámparas experimentales, estaba oscuro. 1500 yardas. Esto es extraordinario. Ya debería estar viendo tu silueta. 1000 años. Todavía nada. El piloto del caza de proa parecía realmente inquieto. A esta distancia, en una noche normal, incluso con una mínima luz de luna, una Wellington sería claramente visible, una mancha más oscura bloqueando las estrellas, una forma reconocible. Pero las lámparas orientadas hacia adelante inyectaban suficientes fotones en la retina del observador para igualar exactamente la luminancia del fondo. Sin contraste, no hay detección. A 800 yardas, el piloto del caza de proa finalmente informó, tengo algo muy débil. Podría ser tú. Podría ser mi imaginación. A 600 yardas, visual confirmada. Puedo distinguir tu forma ahora, pero solo por poco. Si no te estuviera buscando específicamente, te extrañaría por completo. En combate, eso se traducía en que un artillero alemán tuviera quizás 2 segundos para reaccionar en lugar de los 15 o 20 habituales. Tiempo absolutamente inadecuado para atravesar un arma, apuntar y abrir fuego. Hicieron la prueba 17 veces esa noche en diferentes condiciones. Cada enfoque confirmó el mismo resultado. El rango de detección colapsó de los 2000 metros normales a entre 600 y 800 metros. Las lámparas no hicieron que el Wellington fuera completamente invisible. La física no lo permitiría, pero redujeron su firma visible en aproximadamente un 70%. Ese margen significaba vida o muerte. Los escépticos comenzaron a convertirse. Wing Commander Jackson voló como observador en la tercera noche de pruebas. Había creído en la teoría, pero necesitaba ver la aplicación práctica. Después de ver cómo una Wellington literalmente desaparecía de la vista a 1500 metros, regresó a la tierra pálido y tembloroso. Funciona, dijo a los ingenieros reunidos. En realidad funciona. Necesitamos esto en los aviones operativos de inmediato. Los desafíos técnicos persisten. Los conjuntos de lámparas agregaron 90 libras de peso, insignificante para la mayoría de los aviones, pero aún requieren cálculos de equilibrio cuidadosos. Los sistemas eléctricos necesitaban modificaciones para manejar la carga adicional. Lo más crítico es que los pilotos necesitaban capacitación sobre cómo ajustar la intensidad. Si configuraba las lámparas demasiado brillantes para las condiciones, lograría lo opuesto a la invisibilidad. Demasiado tenue y el efecto desaparecía. Requirió criterio, práctica y sensibilidad para los niveles de luz ambiental.
Los ingenieros comenzaron a diseñar unidades de producción, controles simplificados, carcasas reforzadas y procedimientos de instalación que no requerirían desmantelar la mitad de la aeronave. En enero de 1943, tenían un sistema listo para pruebas operativas. La pregunta ahora es, ¿qué escuadrones recibirían primero esta nueva y extraña arma? El Comando Costero llegó primero, lo que no sorprendió precisamente a nadie que entendiera la política de recursos escasos. El Comando de Cazas quería el UC-Sheldon para los intrusos nocturnos, pero el Comando de Bombarderos reclamó prioridad para los aviones Pathfinder. Mientras discutían, el mariscal del aire Iones Lesser del Comando Costero aseguró silenciosamente la producción inicial. Su razonamiento fue impecable. Los U-Boot estaban masacrando convoys del Atlántico, y los aviones de patrulla marítima necesitaban desesperadamente cualquier ventaja que les permitiera acercarse a los submarinos de superficie antes de que los vigías los detectaran. Junio de 1943. El avión Bases Wellington MK-10 del Escuadrón 172 en Chibbenor recibió las primeras instalaciones operativas. Estos no eran los glamorosos luchadores nocturnos que capturaron la imaginación del público. Eran caballos de batalla equipados con un tercer radar ASV-MEK, cargas de profundidad y ahora el sistema de iluminación de pique. El problema táctico que enfrentaron reflejaba exactamente el dilema del caza nocturno. Si te acercas a la superficie desde demasiado lejos, los vigías te detectarán a tiempo para una inmersión de emergencia. El submarino desaparecería bajo las olas. Las cargas de profundidad cubrirían el agua vacía y otro barco del convoy moriría mañana. La altitud de aproximación estándar era de 4.000 pies. A esa altura, en una noche de luna, un Wellington patrullando se hizo visible para los vigías atentos a aproximadamente 2 millas. El submarino necesitó solo 30 segundos para sumergirse. La escotilla se cierra con ruido, los tanques de lastre se inundan y el barco se inclina hacia abajo. Para cuando el Wellington alcanzara la posición de ataque, estaría arrojando cargas de profundidad sobre un objetivo que ya se encontraba a 50 pies bajo tierra, casi inútil. Con las luces Shaodi calibradas adecuadamente, ese rango de detección colapsó. El teniente de vuelo Marcus Campbell logró la primera muerte confirmada utilizando el sistema el 3 de julio de 1943, atacando al U-607 al noroeste del Cabo Finisterre. Su informe posterior señaló que se mantuvo a 4.200 pies durante la aproximación. Lámparas ajustadas al ajuste de intensidad 4. Adquisición visual del submarino de superficie a 1,2 millas. No se observó ninguna reacción de los vigías de la torre de mando hasta que se soltaron las armas a 400 yardas. 6 cargas de profundidad se extendieron sobre el objetivo. El submarino se partió con una violenta explosión. Los registros de posguerra confirmaron que el U-607 se hundió con todos sus tripulantes. Sus vigías nunca habían transmitido una advertencia de que un avión se acercaba. Las matemáticas eran brutales desde la perspectiva alemana. La reducción del rango de detección de 2 millas a media milla redujo el tiempo de reacción de 90 segundos a aproximadamente 20. Insuficiente para una inmersión segura. Las tripulaciones de U-Boot comenzaron a informar sobre aviones fantasma que aparecieron sin previo aviso desde la oscuridad. La moral en el servicio de submarinos, ya tensa, recibió otro golpe. En agosto de 1943, las instalaciones se habían ampliado a Light Wellingtons, aviones que llevaban potentes luces de búsqueda para iluminar los submarinos durante el ataque final. La combinación resultó devastadora. Acércate de forma invisible utilizando las luces Sheldon. Luego, a 600 metros, enciende la leite y ciega a los vigías mientras ilumina simultáneamente el objetivo del bombardero. Las muertes de U-Boot por salida aumentaron en un 47% para los escuadrones equipados. El mando de cazas finalmente consiguió su asignación en septiembre. Número 23. El escuadrón de Little Snorin recibió Mosquitos Mk-2 modificados equipados con el sistema de iluminación. Su misión de operaciones nocturnas de intrusión sobre la Francia ocupada. La táctica fue exquisitamente simple. Orbitan las conocidas bases de cazas nocturnos de Luftwaffe al anochecer y al amanecer, atrapando aviones alemanes durante el despegue o el aterrizaje. Momentos vulnerables en los que los pilotos se concentraban en volar en lugar de estar atentos a las amenazas. Los mosquitos acecharían a 8.000 pies. Los pilotos ajustarían la intensidad de la lámpara para adaptarla a las condiciones del crepúsculo. Los cazas alemanes despegarían, con las luces de navegación encendidas durante la vulnerable fase de ascenso.
El mosquito se sumergía a cerca de 400 metros, invisible contra el cielo cada vez más oscuro, y abría fuego con 4 cañones de 20 milímetros para cuando los observadores terrestres se dieran cuenta de que se estaba produciendo un ataque. Un Bf-110 o J-88 estaría dando volteretas hacia los árboles en llamas. El escuadrón número 515 en Burcham Newton recibió instalaciones en octubre para ataques antibuque. El escuadrón número 456 Rey Affenvalley obtuvo el suyo en noviembre para patrulla marítima. Lenta y silenciosamente, las luces Geodis se extendieron entre los escuadrones donde la ventaja táctica justificaba la complejidad de la instalación. El inquilino de la izquierda del vuelo, David Williams, trajo su mosquito por tercera vez, orbitando la ruta de transporte alemana a 9.000 pies. Abajo, un Junkers Due 52 zumbaba hacia el oeste, transportando suministros a las unidades en Normandía. El procedimiento estándar dictaba que Williams debía atacar desde la popa y arriba, el punto ciego del transporte. Pero esta noche quería probar algo. Ajustó la intensidad de su lámpara Geodis a 6, igualando el brillo ambiental del crepúsculo a esa altitud, y se posicionó directamente delante del judío 52. Aproximación frontal, absolutamente suicida según la doctrina convencional. El artillero delantero lo vería venir desde una milla de distancia. Cerró desde 2000 yardas. Los Iners volaron rectos y nivelados. Ninguna acción evasiva. 1500 yardas. Todavía no hay reacción. Williams ahora podía ver claramente la cabina. 2 pilotos visibles en el dosel del invernadero. No lo estaban mirando. Estaban mirando a través de él. Sus ojos no registraban nada más que el tono uniforme del cielo donde un mosquito debería estar gritando hacia ellos. 1000 yardas. El artillero delantero, situado en el morro vidriado, ya debería estar martillando. Nada. Williams sintió que el sudor le corría a pesar del frío. Esto fue una locura. Estaba volando directamente hacia ellos. A 600 metros, apretó el botón de disparo. 4 cañones hispanos estallaron. Proyectiles de 20 milímetros subiendo por el fuselaje del Iner. El transporte se tambaleó, giró hacia la izquierda y comenzó su descenso mortal. Williams pasó por encima lo suficientemente cerca como para ver al artillero delantero atravesar frenéticamente su MG-15, finalmente consciente de que estaba bajo ataque. 3 segundos demasiado tarde. Los informes de combate de finales de 1943 y principios de 1944 contaban repetidamente la misma historia. Los aviones equipados se acercaban a lo que las tripulaciones llamaban campo de tiro con cuchillos sin recibir fuego defensivo. El líder de escuadrón James Wheeler del escuadrón 515 registró 11 ataques contra convoys costeros alemanes entre octubre y diciembre de 1943. En cada enfrentamiento, su caza de proa no recibió fuego defensivo hasta que su primera ráfaga dio en el blanco. Sus resúmenes posteriores a las acciones se volvieron casi monótonos. Se acercó desde 270 grados relativos. No se observó reacción hasta que se soltaron las armas. Objetivo atacado a 500 yardas. Las estadísticas confirmaron lo que sugerían los informes individuales. Los escuadrones equipados con luces Geodis mostraron un aumento del 73% en ataques exitosos en comparación con su línea de base previa a la instalación. Más revelador es que las pérdidas en combate se redujeron en un 41%. Menos artilleros alemanes consiguieron el primer disparo significaron que menos tripulaciones de la RAF entraron en el canal. La inteligencia alemana reunió fragmentos de información, pero tuvo dificultades para comprender a qué se enfrentaban. Los informes de los pilotos de Luftwaffe mencionaron el avión fantasma Hitzterflugzeug que apareció sin previo aviso. Los vigías U-Boot informaron de fenómenos similares. Un informe sobreviviente del comando U-Boot fechado en marzo de 1944 señaló: los informes recurrentes de los barcos que regresan describen aviones que se materializan a corta distancia sin detección visual previa. Los vigías informan condiciones de visibilidad clara y procedimientos de escaneo adecuados, recomiendan la investigación de posibles contramedidas tecnológicas británicas. Investigaron, por supuesto, la tripulación aérea capturada de la RAF fue interrogada sobre nuevos sistemas para evitar la detección. Ninguno conocía suficientes detalles técnicos para explicar adecuadamente. Los pocos que entendieron el principio intentaron describirlo.
Lámparas en la proa, señor, a juego con el cielo. Los oficiales de inteligencia alemanes presentaron estos informes junto con afirmaciones sobre rayos de la muerte y bombarderos a reacción. Las fantasías desesperadas de hombres destrozados que dicen cualquier cosa para detener el interrogatorio. La verdad era a la vez más simple y más sofisticada de lo que imaginaban. Ninguna tecnología exótica, ninguna física revolucionaria, solo una fotometría cuidadosa y una comprensión de cómo contrastan los procesos de la visión humana. Pike había convertido en arma un principio que los peces de aguas profundas habían estado utilizando desde el período cámbrico. En febrero de 1944, más de 200 aviones del Comando Costero, el Comando de Combate y unidades especializadas transportaban las instalaciones de Scheudí. Los equipos de mantenimiento podrían instalar un sistema completo en aproximadamente 18 horas. Los pilotos aprendieron procedimientos de ajuste de intensidad durante los vuelos de control estándar. El sistema había pasado de una curiosidad experimental a un arma operativa con una velocidad notable. Sin embargo, aunque demostraron su valor en combate, las luces Scheudí ya se estaban volviendo obsoletas. La tecnología avanzaba por caminos paralelos y un desarrollo en particular estaba a punto de hacer que el camuflaje óptico fuera casi irrelevante. El Centro de Investigación de Telecomunicaciones de Malvin había estado obrando milagros con magnetrones, mientras Pike jugueteaba con las lámparas. En otoño de 1943, comenzaron a salir de las líneas de producción radares centimétricos que operaban en longitudes de onda de 10 centímetros y luego de 3 centímetros. El radar AIMKX instalado en los cazas nocturnos contra mosquitos podía detectar un bombardero a 8 millas y mantener el bloqueo a 400 pies. De repente, cerrar esa brecha visual final importaba mucho menos. Ya no necesitabas ver al enemigo. El radar lo guiaría al alcance del arma independientemente de la luz ambiental, las condiciones del cielo o que también se haya camuflado el objetivo. Los pilotos de mando de los cazas notaron el cambio inmediatamente. Los nuevos equipos de radar eran tan fiables que las tripulaciones desarrollaron tácticas completamente divorciadas de la adquisición visual. Seguirías la señal en tu mira cerca de 800 yardas basándose únicamente en los datos de alcance y solo entonces mirarías hacia arriba para confirmar tu objetivo antes de disparar. Las luces Scheudí todavía funcionaban brillantemente. Los artilleros alemanes todavía no lograban detectar a los cazas que se acercaban, pero la ventaja se había vuelto superflua. Ya estabas dentro de su envolvente de reacción antes de que la detección visual importara. El mando costero experimentó la misma transición. El radar ASVMK-6 podría detectar la torre de mando de un submarino a 6 millas en condiciones de mar moderadas. Los U-Boot que se sumergían para evitar aviones ahora reaccionaban a la detección del radar, no a la detección visual. Si el Wellington atacante brillaba o permanecía oscuro no importaba mucho cuando el submarino ya se estaba sumergiendo, según los receptores de alerta de radar que detectaban sus emisiones más allá del alcance visual. En junio de 1944, la producción de instalaciones luminosas Scheudí había cesado silenciosamente. Los sistemas existentes siguieron funcionando. No tenía sentido retirar el equipo que aún funcionaba, sino que los nuevos aviones recibieron actualizaciones de radar. Las prioridades de asignación del Ministerio del Aire se desplazaron por completo hacia la guerra electrónica. Los ingenieros que habían pasado meses perfeccionando conjuntos de lámparas se vieron reasignados a proyectos de contramedidas de radar. Jeffrey Pike nunca vio cómo su invento caía en el olvido. Ya había pasado a su siguiente obsesión. Abachok, el portaaviones propuesto construido con pirata, una mezcla de hielo y pulpa de madera. Ese proyecto lo consumió durante 1943 y principios de 1944 antes de ser cancelado por no ser práctico. Su salud mental, siempre frágil, se fue deteriorando progresivamente. El 21 de febrero de 1948, Pike fue encontrado muerto en su apartamento de Londres. Una sobredosis de barbitúricos a su lado. El forense registró un suicidio. Tenía 54 años. El programa ligero Scheudí desapareció en archivos clasificados y permaneció allí durante décadas. Las historias de la aviación de posguerra mencionaron ampliamente los avances del radar, pero no dijeron nada sobre el camuflaje óptico. En parte, se trataba de una clasificación de seguridad estándar. Incluso la tecnología obsoleta permaneció en secreto en caso de que surgieran aplicaciones futuras. En parte fue una simple supervisión histórica. Radar hecho para contar historias dramáticas. Los cerebritos que ganaron la guerra con magia electrónica. Lámparas montadas en morros de aviones.
aparentemente menos convincente. Sin embargo, la idea fundamental de Pique de que se podía hacer invisible un objeto controlando activamente cómo emite o refleja la radiación plantó semillas que florecerían décadas después. Los aviones furtivos modernos como el F-117 y el B-2 utilizan exactamente el mismo principio, solo que aplicado al radar en lugar de a la luz visible. Sus formas y revestimientos controlan el reflejo del radar para minimizar la detección. Los sistemas de cancelación activa de algunos buques de guerra emiten ondas sonoras para cancelar su firma acústica. Los programas de investigación militar investigan sistemas de camuflaje adaptativos donde los paneles de superficie ajustan el brillo y el color para adaptarse al entorno. La Armada de los Estados Unidos experimentó con luces Shadow en los torpederos TBM Bench en 1945, denominándolo Proyecto Geode. Los resultados reflejaron los hallazgos británicos. Reducción drástica del rango de detección visual. Pero para entonces, los cazas nocturnos estadounidenses llevaban un radar magnífico. El sistema no tuvo ningún despliegue operativo. Las fuerzas canadienses y australianas revisaron la tecnología de posguerra, pero concluyeron que el radar la había dejado obsoleta antes de que pudiera madurar. Hoy, enterrados en archivos desclasificados del Ministerio del Aire en los archivos nacionales de Q, los informes técnicos acumulan polvo. Especificaciones de lámparas, diagramas de instalación, análisis de efectividad en combate que muestran una mejora del 73% en las tasas de éxito de los ataques. El nombre de Jeffrey Pique aparece ocasionalmente en notas a pie de página, generalmente junto a Bachok o su fuga anterior de un campo de prisioneros alemán en 1915. El truco del espejo que hizo invisibles a los cazas nocturnos, olvidado por todos excepto por un puñado de historiadores de la aviación que se topan con esos informes archivados y piensan, maldita sea, eso realmente funcionó.